Oli, soy Leisa y en conjunto con la Cata decidimos revivir este proyecto que estaba ya en el inframundo olvidado, porque ambas estábamos en la búsqueda de un espacio para poder hablar de lo que nos gusta. A ambas nos gusta el cine, nos gustan las series, nos gustan la música, los libros, nos gusta el arte y por eso se nos ocurrió la revolucionaria idea, diría yo, de dejar de entender nuestros gustos y nuestras pasiones como un objeto que se tiene que rentabilizar, como una forma, un medio para poder sacar un provecho más allá de solo pasarlo bien, de solo tener un espacio. Así que decidimos solo hacerlo y pasarlo bien y revivir este espacio y quién sabe, de pronto podamos efectivamente formar una comunidad en torno a estas cositas que nos gustan y si no, filo, nos pegamos el piscinazo, lo intentamos y creo que eso a veces es mejor que el quedarse con las ganas o el podría haber hecho que no quiero que me torture en el futuro. Así que les doy la bienvenida nuevamente a Club de Fans, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio y quiero partir con esta sección que va a ser de quien les habla, enfocada especialmente en películas y series, que es lo que a mí, como Isabel Fuentes, me gusta. Así que les doy la bienvenida a mi espacio llamado Alto en Cringe. Decidí llamarlo así porque el cringe es algo muy presente en mi cabecita. Soy muy auto-hater, soy muy del auto-cringe. Pero también en este proceso yo creo que del camino hacia la adultez me he dado cuenta de que todos vivimos con esta vergüenza de nosotros mismos. Todos tenemos miedo a quedar en el ridículo. Pero finalmente estamos tan atrapados cada uno en su propia burbujita que en verdad poco y nada le importa al de al lado el cringe que yo pueda dar. Y si le importa, mala suerte. Así que en este espacio en el que quiero hablar de mis películas favoritas y de mis series favoritas y de lo que veo y de lo que no veo, ¿cómo no partir con una de las películas que para mí sin duda es en el top del top y que justamente en este mes, abril del 2025, cumple 20 años desde su primera proyección, el 20 de abril justamente. Y estoy hablando ni más ni menos que de Orgullo y Prejuicio del 2005, una película dirigida y coescrita por Joe Wright en base a la novela homónima de Jane Austen. Jane Austen, te amo. Para quienes vivan en un frasco de mayonesa, esta película protagonizada por Keira Knightley, Matthew Macfadyen, probablemente dije mal su apellido, Carey Mulligan, Donald Sutherland y un elenco de primer nivel, presentan esta historia, ¿cierto?, de un hombre y una mujer que parten desde el prejuicio y desde el orgullo de esta persona no me gusta, para luego conocerse genuinamente y entender que son el uno para el otro. Así que a propósito de su 20 aniversario decidí hacer un poco una cronología desde mi primer visionado de cómo yo llegué a esta película y las distintas análisis o distintas cosas que rescataba cada vez que veo esta película, porque si bien puede ser una película bastante básica y que yo veo justamente para poder despejar mi cabecita y tener un final feliz alguna vez, también se ha convertido en una película en la que cada vez que veo algo distinto, reconozco algo distinto y creo que eso es interesante y habla mucho también de lo jugada o lo bien jugada, más bien dicho, que fue la puesta en escena de Joe Wright de esta adaptación de la novela a la película. Por eso quiero partir con mi primer visionado, que yo estimo tiene que haber sido por ahí por el 2008, algún día que la pillé en el cable. Y yo, con 8 o 9 añitos, lo primero que me encantó de esta película es la relación de las hermanas. Yo soy la hija menor de una familia de 4 hermanos. Y todo lo que tenga que ver con hermanos a mí me llama. Todo lo que tenga que ver con hermanas menores me identifica. Porque es parte de lo que me construye a mí como persona, es parte de mi identidad al final del día. No lo puedo evitar.
Y me llamó mucho la atención, como lo encontré muy representativo, como una buena representación de lo que es la relación entre hermanas, entre muchas hermanas en una casa. Pensándolo ahora, me recordaba también a esto que hablaba Greta Gerwig cuando adaptó Mujercitas, de cómo la presencia de los hermanos, de las hermanas, llena los espacios. Porque siempre hay ruido, siempre hay conversaciones cruzadas, siempre hay risas, siempre hay peleas, siempre hay discusiones, siempre hay abrazos, hay cariños, hay llanto a veces. Y eso llena siempre los espacios. En Mujercitas de Greta Gerwig, es más doloroso de ver porque ella nos muestra justamente el antes y el después de cuando están presentes las hermanas en la casa y luego cuando ya llegan a la adultez y se van. Mientras que en Orgullo y Prejuicio, si bien existe el amor romántico y la idea de que efectivamente sabemos que cuando se termina la película Jane y Elizabeth se van a ir con sus respectivos intereses románticos, en la película la infancia nunca termina. Nunca se van del hogar familiar, a excepción de Lidia, pero a nadie le importa tanto Lidia. Entonces creo que para mi cabecita infantil, el ver una infancia eterna y verme a mí reflejada con mis hermanas, en cada una de las hermanas, fue algo revolucionario para mi cabecita y que se quedó para mí y convirtió esta película en una película importante para mi historia de vida. Luego, ya avanzando en el tiempo, yo estimo, por ahí en mi adolescencia 2015, empecé a entender un poco la idea de por qué Elizabeth se enamora de Darcy. Porque las primeras veces que lo veía, para mí Darcy era el weón más fome que puede existir. Porque era súper parco, porque no es nada romántico, no es grandilocuente, no tiene como grandes gestos románticos a los que uno estaba acostumbrada en estas típicas películas de que existe el gran gesto, ¿cierto? Existe el musical, existe la carta, existe el regalo, existe el viaje. Se escucha mi gatita de fondo. En el caso de Darcy eso no existe. O no lo había visto. Pero entrando a la adolescencia me di cuenta de que finalmente todo lo que Darcy hace en pro de la familia Bennet es finalmente una demostración de amor hacia Elizabeth. Y nuevamente, en una cabecita que todavía está viviendo con su familia en su casa, eso fue como, wow, como la máxima demostración de amor. Como, ¿qué me importan las flores? Me importa que mi sujeto de interés me ame tanto, 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 que es capaz de amar también, de legar ese amor, de repartir ese amor también hacia mi familia. En un momento también en que la familia para mí era algo muy estricto y cuadrado. Avanzamos en el tiempo entonces y ya para el 2020 yo siento que ya el amor por Darcy era otra cosa. Ya llegaba al siguiente nivel. Y también tiene que ver con un tema de madurez, ¿cierto? Yo ya era un adulto, ya tenía la mollera un poco más cerrada y también mi entendimiento del amor fue cambiando. En este visionado pude entender que el amor finalmente es ser visto. Y Darcy ve a Elizabeth. Tanto en el libro como en la película, él se empieza como a encantar y a empapar de lo que le interesa a Elizabeth. Y que lo expresa súper torpemente, tanto en el libro como en la película, con esto de que a pesar de tu rango, te amo igual y me encantas igual. Pero es porque está realmente fascinado y de verdad la escucha. En el libro, que no se muestra tanto en la película, Darcy y Elizabeth comparten muchos paseos, muchas conversaciones. Y en la película también está súper presente. O sea, esta idea de que Darcy escucha a Elizabeth tocar súper torpemente el piano y queda tan encantado, tan maravillado, que se guarda, no sé cómo, probablemente porque era muy culto, porque en esa época no existía Shazam, pero se lleva esa pieza musical a su casa y se la pasa a su hermana para que la interprete. Y en una forma mega romántica y mega metafórica y poética es la forma que tiene Darcy de tener a Elizabeth en su casa. Y creo que el momento en el que logré entender eso y ver eso, dije como,
estoy enamorada. Realmente este weón es un bacán. Y creo que también tiene que ver con haber visto otras interpretaciones también del amor escritas desde mujeres. Es algo en lo que quiero ahondar más adelante, pero creo que un ejemplo también, probablemente si estás escuchando, porque las dos personas que están escuchando este podcast también han visto esta serie, que es The Marvelous Mrs. Maisel. Me recuerda mucho esto que le dice Lenny a Mitch de cuando le repite el remate de un chiste a Miriam y ella le dice, ¿me escuchaste? Y él le dice, a ti siempre, siempre te escucho. Y esa como noción de ser visto, de que te entiendan, de que te den tu espacio, porque te intereso yo, no porque te interesa lo que te puedo dar, es bacán. Y está presente en Orgullo y Prejuicio, tanto en la novela como en la interpretación que hace Joe Wright. Y eso me encanta. Siguiendo en esta misma línea entonces de empezar a mirar esta película desde una mirada más madura, también fui entendiendo que para Darcy, tanto en el libro como en la interpretación que hace Joe Wright en la película del 2005, es un hombre que entiende el consentimiento. Y esto me hizo pensar mucho en la diferencia de los hombres escritos por mujeres versus los hombres escritos por hombres. Y creo que un ejemplo súper claro es, por ejemplo, lo que pasa con 500 días con Summer, que es como un ejemplo icónico de esta típica noción de que la mujer se tiene que quedar con el hombre bueno porque es bueno. Y no porque a ella le pueda interesar algo más, o no porque ella de verdad sienta amor, pasión por el otro sujeto, sino que simplemente porque es bueno. Y si no elige al hombre bueno, la mujer es una perra. Y esto afortunadamente ha ido cambiando y me hizo pensar también en cine escrito por mujeres, como por ejemplo Past Lives de Céline Song, una película que me rompió el corazón en 1000 pedazos, pero en la que los hombres entienden que existe el consentimiento y que la mujer elige porque su corazón elige, porque es el lugar en el que se siente vista, en el que se siente bien, en el que le hace sentido ser amada, y no porque el hombre es bueno. Que obviamente la idea es estar con hombres buenos, no estoy haciendo una oda al amor tóxico, pero me entienden. Y esto mismo pasa cuando Darcy, bajo circunstancias que ocurren, ¿cierto? No ficticias, no que él se imagina, no por prepotencia, le dice a Elizabeth que sus sentimientos siguen siendo los mismos, y que entiende que ella puede no sentir lo mismo y que tampoco él la puede forzar. Y tampoco le sacan cara como, mira, yo he hecho todo esto por ti, como tenéis que darme algo de vuelta, porque si no, ¿qué te pasa? Sino que como, efectivamente, sí, esto lo hice por ti, pero no te estoy obligando, como, dime si yo soy el que tú eliges. Y si no, me voy y desaparezco y no te hueveo más, básicamente. Y al final Darcy es elegido, y te lo refuerzan con esto que le dice el papá, que también me hace mucho llorar, de que Elizabeth no puede ser entregada a nadie más digno. Ella lo elige porque es vista por él, porque se sintió vista por él, y eso lo hizo digno de su amor, de su afecto. El valor no está, ¿cierto?, en el rango ni en el dinero, sino en lo que se dan, casi que espiritual, emocional y físicamente. Físicamente hablando de tacto, de pasiones, no de dinero ni de propiedades. Que también, que igual a mí me da risa, aquí una nota al costado en el libro, cuando ella va a visitar la casa de Darcy, igual empieza un poco como, aquí yo pondría otra cosa, aquí yo cambiaría esto. Si esto fuese mi casa, yo no pondría estas cortinas. Y eso igual me da mucha risa, pero porque evidentemente en la época en la que está escrito, el tema económico está presente, porque finalmente, como bien dice Amy en la adaptación de Mujercitas, el matrimonio es una transacción económica.
para ir finalizando y siguiendo con esta idea de armar una cronología entre los 20 años de la película y mis distintos visionados durante ese tiempo, me pasó que la vi hace poco y que, como les comentaba, siempre que la veo, como que saco una conclusión distinta, veo algo distinto. Y en este caso me fijé en dos cositas. Yo siempre discuto, no discuto, pero conversamos con mi hermana porque para ella, que probablemente está escuchando esto, esta es una de ese tipo de películas en que, entre comillas, no pasa nada. En el sentido de que solo hay un toque de manitos y ya está. Pero en esta oportunidad me di cuenta de que el contacto físico y la sensualidad está súper presente. Tenemos la mítica escena de la manito, que para quienes no la han visto, es cuando Darcy ayuda a Elizabeth a subirse a su carruaje. Y ese contacto físico, mano a mano, sin guantes de por medio, genera como tanto en él que provoca este gesto como de casi electricidad en su mano, que a todas las fanáticas de Orgullo y Prejuicio nos encanta, y probablemente más de alguna tiene merch o tatuaje o lo que sea con esa escena porque es icónica. Pero no es el único momento de contacto. De hecho, cuando bailan luego juntos, ninguno de los dos ocupa guantes, que es como lo que corresponde por la época, ¿cierto? Como que el contacto físico mano a mano no existía porque era algo muy íntimo. Entonces Joe Wright lo ocupa en esta película, y de hecho durante la escena del baile este contacto de ambas manos los lleva justamente a este trance que es mega romántico y también mega sensual, en el que tienen esta como discusión súper acalorada y se acercan mucho como uno al otro y terminan como en esa pausa de mirarse y como de quiero atracar contigo pero a la vez te odio, y que es muy bacán. Pero también me di cuenta, porque eso de pronto es más evidente, me di cuenta también de que el tema de la piel y lo físico se repite también cuando Elizabeth va a visitar la casa de Darcy. Ella observa las distintas estatuas desnudas que hay dentro de la casa y como que las roza levemente, casi sin hacer contacto con ellas con su mano, y tiene todo este proceso como igual un poco de trance o como de conexión con este lado de pronto más pasional, o esa es como la atmósfera, ¿cierto?, que interpreté en este último visionado, y que culmina justamente con ella mirando de frente nuevamente a la estatua o al torso, en verdad, de Darcy, mirando hacia su rostro y confesando a su familia y a quienes los acompañan de que efectivamente es bastante guapo el señor Darcy. Y eso me llama la atención, como por lo tierno de decir es bastante guapo, pero también porque existe el deseo desde Elizabeth esta vez. Las veces anteriores, con el contacto manito a manito, era más desde Darcy. Y ahora que ya ha pasado tiempo, que ella ya ha procesado también la relación con él, es desde ella que sale este sentimiento y esta confesión después de que es bastante guapo. La segunda cosita en la que me fijé, y esto ya les prometo que es lo último, tiene que ver con la escena bajo la lluvia. La lluvia en el cine siempre es como súper sugerente, como que siempre lleva esto de la intimidad, como ay, qué rabia de ser este tipo de persona, pero no tengo otra palabra, el rush, como de la pasión, como que siempre lleva a eso, siempre desencadena eso. Y Orgullo y Prejuicio de Joe Wright tiene una escena bajo la lluvia, que es cuando Elizabeth se entera de que fue Darcy quien intervino en que su hermana con Bingley pudiesen estar juntos. Y que esto pasa justamente después de que Elizabeth igual comparte un poquito con Darcy, igual como que sonrisitas vienen, sonrisitas van. Entonces provoca como muchas emociones en ella.
Y aquí me di cuenta de algo que yo creo que es porque Cristóbal Tapia de Ver está muy fresquito en mi cabeza. Para quienes no saben quién es este sujeto, él es compositor chileno, por lo demás, de la musicalización de The White Lotus y de Baby Girl. Y él, en sus composiciones, suele utilizar o incorporar los suspiros, las respiraciones e incluso a veces gemidos dentro de la musicalización para sugerir un poco el estado mental de sus personajes en escena. Y me pasó esta vez viendo esta escena que cuando Elizabeth llega a esta como cúpula que está en el jardín, nosotros antes de verla, que por cierto estamos desde la perspectiva de Darcy, antes de verla la escuchamos y escuchamos su respiración agitada. Y este último hallazgo me hizo como querer aún más esta interpretación de Joe Wright, porque siento que por lo general en la adaptación de novelas clásicas a la pantalla o son muy apegadas y todo esto como más pasional o físico incluso es dejado de lado o es mega explícito, como que no tiene un punto medio. Y creo que esto de sugerir y de llevarte, de transportarte un poco a la cabecita de estos personajes que están puestos muy bien desde su época, que no pueden estar como explícitamente diciendo como loco, me den chala de la cabeza, pero sí darte cuenta del estado emocional, mental de cada personaje de esta forma, me hizo querer más esta película y esta historia y esta adaptación en específico. Y bueno, con eso ya finalizo este primer y espero no último capítulo de mi sección. Espero volver junto con mi queridísima Catalina. Espero que les haya hecho sentido algo de todo el disvarío que di en este podcast. Y me disculpe también por los ruidos de fondo. No estoy grabando con el mejor equipo, pero porque esto es un piloto, sabrán perdonar. Así que eso, estoy contenta de haber finalizado, de haber dado el primer paso. Y espero encontrarles una vez más en este espacio. Soy la Isa Fuentes. Me gusta mucho el cine y esto es Alto en Cringe. Nos vemos. Chau, chau.